qué es el científico de datos, ¿no? Y el rol del científico de datos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, este es un artículo de la revista Harvard Business Review, donde define a esta profesión como la más sexy del siglo XXI. El artículo también menciona la importancia de los científicos de datos, especialmente en detectar oportunidades con el Big Data. Entonces, por ejemplo, resalta el caso de LinkedIn, que dio un vuelco en 360 grados al aumentar exponencialmente el número de usuarios cuando empezaron a utilizar analítica con sus científicos de datos. Ellos empezaron a incorporar, por ejemplo, estos algoritmos y analíticas cuando sugerían los contactos basados en la determinación de relaciones con colegas, compañeros de escuela, o el concepto de estos triángulos de proximidad, ¿no? Todo basado en analytics. Este artículo también menciona, y es aquí la importancia también para la audiencia, ¿no?, que hay un incremento exponencial en la demanda de estos profesionales, especialmente aquí en Estados Unidos, y una escasez en el mercado. Ustedes pueden hacer una búsqueda en LinkedIn y verán la cantidad de puestos de trabajo con este título. Aquí también cabe destacar, pues entonces, a ver, ¿cuáles son las características de ese científico de datos, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, pues tenemos aquí una combinación en 3 áreas básicamente. La experiencia o la habilidad de entender el negocio, y esto que implica entender esas necesidades del negocio e identificar cómo generar el valor agregado, pero también la facilidad de interactuar con la gente de TI para saber dónde están los datos y cuál es la estructura de estos y cómo tenemos acceso a esos datos. Y finalmente, la capacidad de aplicar matemática y estadística para no solo entender los datos, pero maximizar el poder de la información que esos datos nos están dando en el negocio. Además, podemos ver aquí unos ejemplos de cómo este científico de datos tiene un impacto en la industria, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos críticos del negocio en el cual nos está agregando valor? Por ejemplo, podemos citar cuando se hace una oferta especial al cliente. Muchos de aquí utilizamos Amazon y es muy común que cuando vamos a comprar un libro nos salen todas las recomendaciones que, basado en la experiencia que hemos tenido anteriormente o nuestras ventas anteriores, nos van a sugerir. Y obviamente lo hacen a tal nivel de personalización que es increíble la inteligencia que están poniéndonos y dándonos en esas ofertas, ¿no? Otro caso que lo vemos muy bien común en nuestros usuarios, sobre todo del área de petróleo o de las industrias como de minería, es el mantenimiento preventivo de equipos, donde, por ejemplo, se puede identificar y optimizar la vida útil del equipo y determinar cuál es el momento óptimo de proporcionar la mantención. Así, para prevenir, mediante un modelo de predicción, se calcula exactamente cuándo se hará el mantenimiento sin desperdiciar la vida útil del equipo y operando para que así no toque parar la producción, ¿no? Ese es otro ejemplo. Así como tenemos varios otros ejemplos de aplicación como la parte de optimización de precios, detección de fraudes, optimización de rutas de transporte, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero dejar con ustedes a nuestra científica de datos, Catalina, quien les dará más información de cuál es parte del proceso o cómo piensa un científico de datos, qué es lo que hace un científico de datos. Bueno, gracias y hola a todos. Vamos a ahondar un poquito más en esa definición de científicos de datos y a tratar de identificar cuál es el rol del científico de datos en la inteligencia de negocios. Un científico de datos debe tener una combinación de habilidades muy específicas. Por un lado, debe saber interpretar grandes cantidades de información y debe identificar la mejor manera de comunicar esta información. Esto puede sonar un poco trivial, pero elegir la mejor visualización para comunicar esa información de manera sencilla es clave en el rol del científico de datos. Como el viejo proverbio chino dice, una imagen dice más que 1000 palabras, esa imagen debe ser muy bien seleccionada para transmitir la idea correctamente.
Un científico de datos debe saber aplicar estadística, debe poder extrapolar información, identificar valores atípicos, aplicar tests de confiabilidad y en general debe conocer muy bien los datos con los que está trabajando. Un científico de datos debe tener experiencia en el campo, debe entender el negocio en el que está vinculado, debe saber identificar los KPIs de ese negocio y debe poder comunicarse con un equipo de trabajo, un equipo de profesionales que no necesariamente son científicos de datos, pero que tienen información clave sobre ese negocio. También para el científico de datos es muy útil tener la habilidad de programar, no solo para poder aplicar modelos estadísticos avanzados, sino para la manipulación de datos en sí. Pensemos, por ejemplo, en un banco de datos en la nube con interfaz API, donde el científico de datos debe saber cómo acceder a esta información y cómo preparar los datos para ser analizados. Ahora, ¿cuál sería ese procedimiento que está envuelto en un proyecto para un científico de datos? Todo comienza con datos. Estos pueden venir de múltiples fuentes de información. Pueden estar estructurados o no estructurados. Pueden estar en formatos muy distintos a los ideales a la hora de comenzar nuestro análisis. Por lo consiguiente, la siguiente etapa es la ordenación o transformación de esos datos. Esta etapa es crucial y es aquí donde transformar estos datos de un formato a otro, dejándolos listos para la exploración, se vuelve una etapa clave en las habilidades que tiene un científico de datos. La exploración de datos requiere estadística descriptiva y el uso apropiado de visualizaciones para pasar a la etapa donde generamos modelos como representaciones simplificadas de la realidad, dándole valor agregado a nuestro análisis. Después de generar este modelo, debemos evaluar la calidad de ese modelo y garantizar que definitivamente está describiendo de una manera acertada el problema o los datos que queremos simular. Veamos un poco más de detalle qué pasa en cada una de estas etapas. Comencemos con la adquisición de datos. Los datos pueden venir de una gran variedad de fuentes: bases de datos, archivos de texto, Excel, Internet, Hadoop, una combinación de fuentes de información, por ejemplo, datos de sensores que recogen información climática, o publicaciones en las redes sociales, imágenes y videos digitales, o registros de compra, transacciones, señales de GPS de los teléfonos celulares. Es decir, las fuentes de información son múltiples en cuanto a la adquisición de datos. Ahora, cuando usamos una herramienta como Spotfire, esta primera etapa de adquisición de datos puede ser tan sencilla como seleccionar esta fuente de información en un menú. Spotfire nos da la opción de combinar diferentes fuentes de información en un solo análisis. Una vez adquirimos estos datos, debemos ordenarlos. Esta es la siguiente etapa, la que se conoce como ordenación de datos o como data munging. Esta es una expresión americana que básicamente significa transformar datos de un formato a otro, y este es un paso crucial para un científico de datos porque no solo es transformar a otro formato, sino a un formato que tenga sentido desde el punto de vista de la analítica. Veamos un ejemplo. En esta tabla podemos ver una lista de transacciones para una compañía. Veamos en la primera columna, por ejemplo, cómo tenemos datos del mismo cliente en la fila 1 y en la fila 4 y la cantidad de dinero que invirtió en dos departamentos diferentes, C y B. Ahora, este formato puede ser útil para ciertos análisis, pero cuando se requiere una visión de 360 grados del cliente, necesitamos una manera diferente de visualizar estos datos, donde cada fila representa un solo cliente y cada columna me va a dar información sobre todas las transacciones que este cliente realizó. Veamos entonces la transformación y la nueva tabla. En esta nueva tabla entonces tenemos nuestro cliente, que es el 104 en la fila 5, y ahora vemos cómo tenemos información sobre todas las transacciones que este cliente realizó en todos los departamentos de nuestra compañía, dándonos una visión 360 grados del cliente. Ahora sabemos que 104 invirtió 31.34 en A, 9.33 en B, 2.40 en C, para un total de 43.0 C.
en lugar de darnos línea a línea la información paso a paso. Aquí tenemos una visión general de ese cliente y el comportamiento transaccional dentro de la compañía. Ya adquirimos los datos, ya los transformamos, ahora necesitamos explorarlos. La tercera etapa en nuestro proceso de análisis de datos es la exploración de datos. Existen diferentes definiciones para esta etapa. Vamos a ver un par de definiciones. Esta primera definición es muy general, describe la exploración de datos como un enfoque para el análisis de conjuntos de datos para resumir sus principales características, a menudo con métodos visuales. Es prácticamente una descripción muy general de lo que hablábamos anteriormente con las visualizaciones. Ahora, una definición un poco más descriptiva viene del libro que se llama Engineering Statistics, y esta descripción es más técnica. Tal vez tenga más sentido para los ingenieros en la audiencia. Encontramos 7 etapas diferentes que hacen parte de la exploración de datos. La primera es maximizar la penetración en un conjunto de datos, descubrir la estructura, extraer las variables importantes, detectar los valores atípicos y las anomalías para probar los supuestos y desarrollar modelos que al final van a ayudarnos a determinar los valores óptimos de los factores. Es una descripción mucho más técnica y está más enfocada a la ingeniería dentro de la estadística. Ahora, esta personalmente es de mis descripciones favoritas. Es una descripción mucho más filosófica y resalta la importancia que tienen las visualizaciones a la hora de analizar datos. El mayor valor de una imagen es cuando se nos obliga a darnos cuenta de lo que nunca esperábamos ver. Y esta tal vez resalta ese valor agregado que tiene la exploración de datos cuando descubres algo que no esperabas ver. Es la sorpresa, oh, eso estaba mal, o yo no sabía que tenía correlación con esa distribución, o conclusiones de ese tipo. Continuamos en nuestro proceso en el análisis de datos. Ya adquirimos los datos, los transformamos, los exploramos, tal vez descubrimos algo nuevo y ahora estamos listos para generar modelos. En esta etapa vamos a repasar un par de conceptos. Les voy a dar un par de segundos para que miremos esta imagen. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál de estas dos imágenes es un bote? Unos estarán pensando el de la derecha, otros el de la izquierda, otros tal vez los dos. La respuesta es ninguno. Las dos son imágenes o representaciones de un bote que están en mi computador. Cuando se genera un modelo, se crea una simplificación de la realidad. Aterrizando este concepto un poco más matemáticamente, vamos a hacer un poco de memoria y acordarnos de esos viejos tiempos en el colegio cuando aprendimos la ecuación de la recta, y igual a mx más b. X y y tienen una relación lineal, así que si una de las variables crece, la otra se espera que crezca de la misma manera. La e representa el error. Esa e es la que nos recuerda que el modelo es una representación de la realidad. Estudiamos este ejemplo. En este set de datos, cada punto representa un niño. El eje X muestra el valor del IQ de la mamá de ese niño y el eje Y muestra el valor IQ de ese niño. El primer modelo que aplicamos es una regresión lineal, es la línea roja. Y obtenemos la ecuación de la recta, Y igual a mx más b. Es parte del rol del científico de datos el determinar si este es el mejor modelo para representar esta información o no. En este caso, puede que un modelo que represente una curva en lugar de una línea recta sea más apropiado para representar estos datos. Existen diferentes técnicas estadísticas para evaluar la precisión de estos modelos y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, continuamos con el mismo set de datos. Cada punto es un niño, eje X es el IQ de la mamá de ese niño y eje Y es el IQ de ese niño. Si consideramos una variable adicional, como si, por ejemplo, la mamá de ese niño terminó la educación secundaria, esa va a ser nuestra variable. Tenemos una mamá que terminó bachillerato, sí o no. Rojo va a ser sí,
azul va a ser no. Podemos ver claramente que los puntos rojos, es decir, las mamás que terminaron educación secundaria, tienen una correlación más alta comparando con los puntos azules, las mamás que no terminaron ninguna educación superior. Estos resultados sugieren que el nivel de educación de la madre parece tener influencia en el nivel IQ del niño. Entonces, hay diferentes modelos estadísticos, no siempre se aplican los mismos modelos, cada problema es único y tiene una forma de representarse que es óptima para ese problema en particular. Asimismo, existen otras variables que también hay que considerar a la hora de modelar estos datos. La última etapa en este proceso de análisis de datos requiere la validación de esos modelos generados. Existen diferentes técnicas estadísticas para evaluar estos modelos. Veamos un ejemplo utilizando Spotfire. En este caso, el modelo multivariable fue generado en Spotfire y volvemos al ejemplo del IQ de los niños con relación al IQ de la madre. Vemos cómo se adicionaron otras variables al modelo. Aquí están las variables del modelo y vemos que se adicionaron otras dos variables. La primera es la mamá trabaja o no trabaja y la segunda es cuál es la edad de la madre. En esta etapa debemos validar el modelo y para esto podemos utilizar toda la información que Spotfire está generando con este modelo multivariable. Esta visualización de barras, por ejemplo, nos está dando un pareto de la importancia de las variables en el modelo, donde podemos fácilmente identificar que el IQ de la madre es definitivamente importante cuando se trata de entender el IQ del niño, como el hecho de si terminó educación secundaria o no. Pero que definitivamente si la madre trabaja o no trabaja, o la edad de la madre, son variables con insignificante importancia. Ahora, la imagen que vemos de los residuos nos recuerda del error que mencionamos anteriormente. Cuando creamos el modelo lineal, por ejemplo, teníamos puntos que estaban por encima de esa línea y por debajo de esa línea. La diferencia entre esa posición y la línea es la parte que el modelo no representa. Siempre vamos a tener un porcentaje de error. Así entonces, cubrimos las 5 etapas que un científico de datos debe aplicar a la hora de generar valor agregado a esos datos. Veamos un ejemplo con datos reales, donde vamos a pretender que somos los científicos de datos de un proyecto. El objetivo de este proyecto va a ser minimizar la tasa de deserción en una empresa. Pensemos, por ejemplo, en una empresa de telefonía celular y pensemos en deserción como la tasa de los clientes que están cancelando el contrato y yéndose a la competencia. En este escenario, estas son nuestras 5 etapas. La primera, tenemos datos históricos. ¿De dónde vienen los datos? Los datos son históricos y están almacenados en una base de datos SQL. La segunda, ¿qué transformación tenemos que hacer de los datos? En este caso tenemos una tabla. Esta tabla ha sido transformada y ahora vamos a mostrar un cliente por fila y la columna de deserción tiene valores de 1 o 0, donde 1 va a indicar que el cliente desertó y se pasó a la competencia. Nuestra tercera etapa es la exploración de los datos. En este caso vamos a analizar en Spotfire qué columnas puedo usar para el modelo y cómo representar visualmente esta deserción. Vamos a analizar los datos utilizando Spotfire y vamos a crear un modelo estadístico utilizando el lenguaje de programación R, el cual vamos a correr desde Spotfire, permitiéndonos evaluar el modelo. Vamos a esta última etapa donde vamos a evaluar el modelo y vamos a aplicar el modelo para encontrar clientes que estén en riesgo de deserción. Es decir, no solo vamos a describir cuál es esa tasa de deserción, sino además vamos a utilizar esos resultados para evitar que otros clientes deserten. Ok, entonces estamos ahora en Spotfire y tenemos aquí las 5 etapas que vamos a seguir para nuestro ejemplo de la compañía de teléfono celular. Los datos históricos dijimos que venían de un servidor SQL
Para adicionarlos en Spotfire simplemente hacemos adicionar tabla y vemos la lista de todos los conectores nativos que tiene la herramienta, incluyendo ese servidor SQL, así que simplemente seleccionamos y adicionamos la tabla. La segunda etapa es la de transformación de datos. En este caso queremos tener un cliente por fila y una columna categórica llamada deserción que tiene valores de 1 o 0. Por información general, deserción se conoce como shorn en inglés y así va a ser el nombre de la columna. Entonces, si visualizamos la tabla, podemos ver que tenemos un cliente por fila y tenemos deserción con valores de 1 y 0, donde 1 significa que ese cliente desertó. Ahora, la etapa 3 del proyecto es cómo podemos explorar estos datos y qué columnas puedo usar para realizar el modelo. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se conoce como la guía automatizada de Spotfire, es este motor de recomendaciones que vamos a hacer clic y nos va a recomendar una primera visualización cuando seleccionamos estas 3 columnas. Recordamos, la primera es deserción o la cancelación del contrato de los clientes. La segunda es frecuencia, que nos describe qué tan seguido los clientes han estado activos. Y la tercera nos describe cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Esta parece ser una visualización que nos está dando información sobre estos datos, así que vamos a adicionarla y vamos a comenzar con nuestro análisis. En este caso decimos que los ceros son clientes que todavía están activos y que los unos son clientes que desertaron o cancelaron el contrato. Cambiamos el color de estos unos y ahora vemos claramente el cambio entre los que desertaron y los que no han desertado. Aquí podemos tener conclusiones adicionales y podemos hacer una exploración inicial de los datos, donde podemos decir que el mayor riesgo de deserción parece estar a baja frecuencia y largos periodos de inactividad. Ahora, Spotfire nativamente cuenta con muchas herramientas para analítica avanzada, incluyendo la relación entre datos y diferentes tipos de modelos. En este caso, vamos a aplicar algo un poquito más avanzado porque tenemos una variable categórica que son unos y ceros, es la variable de deserción, por lo que necesitamos un modelo logístico. Pasamos a nuestra etapa 4. Vamos a hacer un modelo utilizando un lenguaje de programación que se llama R. Para los que no están familiarizados con este lenguaje de programación, es open source y tiene una gran comunidad en internet, con forums y con muchas respuestas online y demás, así que es muy fácil conseguir ayuda, es muy fácil conseguir funciones que aplican estadística avanzada que ya están escritas, que hacen parte de estas librerías llamadas paquetes, y hoy en día existen más de 7.000 de estos paquetes y siguen creciendo exponencialmente. Por eso elegimos R para crear nuestro modelo el día de hoy. Entonces, vamos a desarrollar un modelo en R que nos describa el comportamiento de la deserción en términos de 2 variables, en este caso frecuencia, y recency, que nos dice cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Prácticamente queremos una línea que puede ser una línea recta o una línea curva que nos divida los puntos azules y los puntos rojos, y ese va a ser el modelo que nos está describiendo esta situación de deserción. Para eso entonces podemos utilizar Tools y vamos a llamar una consola de RStudio para crear nuestro código. Ok, así se ve la consola de RStudio. Lo que acabo de hacer es simplemente copiar y pegar el código que ya tengo escrito y vamos a recorrer cada una de estas líneas para que estemos seguros de que sabemos qué significa. Estoy utilizando RStudio porque es mucho más fácil de hacer debugging, es decir, de estudiar el código y de saber si tengo algún error en alguna etapa, y porque puedo correrlo línea a línea. Vamos a seleccionar estas 3 líneas, por ejemplo, y simplemente le digo correr, y vemos cómo ya tengo mis datos, ya importé mi tabla, ya tengo mis datos, ya sé que estoy trabajando con casi 3.000 filas, y aquí vamos a comenzar a mirar nuestros modelos.
Esta primera línea de acá es un modelo muy básico de regresión logística. Estamos utilizando la función GLM porque en este caso la deserción es una variable categórica, entonces tenemos que utilizar un modelo logístico. Estamos hablando de una función que tiene valores de 1 o 0 y lo único que estamos haciendo acá es corriendo el modelo, prediciendo deserción en términos de las otras dos variables que ya definimos gracias a la exploración de datos, y estamos guardando esos valores que son los coeficientes del modelo y esos valores están siendo guardados en esta tabla. Entonces corremos paso a paso para revisar que nuestro código esté funcionando bien. Tenemos el modelo, tenemos los coeficientes y estamos mandando estos coeficientes a esta tabla. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente copiar y pegar este código en Spotfire. En Spotfire, la interfaz de usuario que utilizamos para interactuar con diferentes lenguajes de programación se llama una función de datos. En esta función de datos, como podemos ver, tenemos diferentes opciones en cuanto a lenguajes de programación, MATLAB, SAS, S+, y demás. Y lo que vamos a hacer en este momento es simplemente copiar el código que acabamos de probar en RStudio. El código es muy sencillo: modelo, coeficientes, envíe coeficientes a una tabla. Lo único que tenemos que hacer es garantizar que las entradas y las salidas del código correspondan con entradas y salidas de los datos que tenemos cargados en Spotfire. Entonces, ¿de dónde vienen estas tres columnas? De una tabla que tengo cargada en Spotfire. Por lo consiguiente, este va a ser un parámetro de entrada y no iba a ser una tabla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser mi parámetro de salida? Estoy guardando toda esta información en una tabla llamada curva de coeficientes, por lo consiguiente este va a ser mi parámetro de salida y va a ser una tabla. Listo. Ya tenemos conectadas las variables del código con las entradas y las salidas de los datos en Spotfire. Estamos generando una tabla de salida, estamos leyendo tres columnas de una tabla de entrada, por lo consiguiente podemos correr el código. Al correr el código seleccionamos de qué tabla estamos trayendo las tres columnas que necesitamos. En este caso necesitamos predecir deserción y estamos utilizando estas dos columnas para predecirla. Y nuestra tabla de salida está generada por el script y la estamos llamando curva de coeficientes, que es la que tiene los coeficientes del modelo. Clic en OK y corrimos el modelo. Ahora queremos ver los resultados de ese modelo en nuestra gráfica. Por lo podemos usar las propiedades, líneas y curvas, y vamos a adicionar una tabla utilizando los coeficientes que acabamos de generar. Entonces, ¿dónde quedaron esos coeficientes? En nuestro parámetro de salida, y la expresión es la ecuación de la recta. Y igual a mx más b, mx más b, que son la constante y el coeficiente x que acabamos de generar con el script R. Hacemos clic en OK y cerramos las propiedades para ver nuestra primera línea que nos está dando nuestro primer modelo. Ahora, una de las ventajas de tener este código en Spotfire es que yo puedo seguir haciendo cambios en mis datos, puedo tener datos interactivos, es decir, voy a estar cambiando, por ejemplo, el eje X y el modelo se está ajustando constantemente. Constantemente están cambiando esos coeficientes y me está cambiando la pendiente de la recta, dependiendo la interacción que yo tenga con los datos. Ahora, es parte del rol del científico de datos el determinar si esta es la mejor manera de modelar estos datos o no, si este es el mejor modelo para representar esta información o no. Y en la etapa de exploración de datos vimos que tal vez tengamos aquí un coeficiente de curvatura, por lo que podemos adicionarle al modelo un coeficiente cuadrático y ver si se nos ajusta mejor a esta visualización, a este comportamiento de deserción. Hacemos este cambio en nuestro código, donde ahora estamos adicionando un término cuadrático en el modelo y estamos adicionando un término cuadrático en la tabla de coeficientes que estamos mandando a Spotfire. Volvemos a correr el script. En este momento nuestra entrada es la misma tabla y tenemos nuestras tres columnas. Y nuestra salida
va a ser una tabla con los coeficientes y esta tabla es una tabla nueva donde vamos a tener un valor nuevo que es el valor cuadrático. Ahora queremos visualizar ese nuevo modelo en esta visualización, para lo que utilizamos las propiedades y cambiamos esa fórmula que utilizamos aquí porque ya viene de una tabla diferente. Ahora tenemos una tabla nueva que tiene un valor cuadrático y necesitamos adicionar ese valor cuadrático en nuestra expresión. Ahora tenemos nuestro valor cuadrático acá. Hacemos clic en OK y ahora vemos que tenemos un modelo que se nos ajusta mejor a los datos y que al cambiar los datos el modelo está siguiendo mucho mejor ese cambio dinámico y se está ajustando mejor a nuestra tasa de deserción. Ahora, vamos a nuestra última etapa, donde ¿qué podemos hacer para evitar que futuros clientes cancelen el contrato? ¿Cómo podemos utilizar este modelo para ayudar a identificar a la compañía quiénes son estos clientes y cómo vamos a evitar que cancelen el contrato y que deserten? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar este nuevo modelo y vamos a encontrar esos clientes que están en riesgo de deserción. Para eso lo que vamos a hacer es atraer un set de datos nuevo, es un set de datos reciente, donde no tengo información sobre deserción, porque no son datos históricos. Entonces lo único que tengo son estas dos columnas que me dicen que la frecuencia, qué tan seguidos los clientes han estado activos y cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Voy a traer una tabla que tiene estas dos columnas, pero no tiene esta columna de deserción, y utilizando el modelo que acabamos de definir en R, vamos a predecir esa columna de deserción en esta nueva tabla con nueva información. Entonces vamos a traer esa nueva tabla a Spotfire, vamos a File, adicionar una nueva tabla. Esta tabla viene de un archivo texto que tiene datos actuales. Y como vemos, esta tabla tiene estas dos columnas, pero no tiene columna de deserción. Hacemos clic en OK y vamos a ver las dos tablas lado a lado. Entonces la primera tabla es la tabla que tiene datos históricos donde podemos ver la deserción. Y la segunda tabla es la nueva tabla que solo tiene estas dos columnas y no tiene datos de deserción. Lo que vamos a hacer es utilizar este modelo y vamos a predecir deserción con estos datos actuales para poder evitar que nuestros actuales clientes cancelen el contrato. Para eso entonces vamos a interactuar con nuestra función de datos, que es la que nos maneja la interfaz de usuario con lenguajes de programación. Y esta primera parte me maneja el modelo y esta segunda parte me maneja la predicción. Entonces, ¿cuáles son mis parámetros de entrada? Tenemos los datos históricos. Esta es la tabla histórica que tiene las tres columnas que necesitamos. Luego vienen los datos actuales que tienen solo dos columnas. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo parámetro de salida, que es la probabilidad que estamos calculando. Va a ser una columna y es la probabilidad de deserción. Corremos el modelo. Entonces, la primera es, ¿quiénes mis datos de entrada? Mis datos de entrada vienen de la tabla histórica. La tabla histórica tenía tres columnas, incluyendo la deserción. Entonces tenemos deserción, cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo y qué tan seguido el cliente ha estado activo. Ahora tenemos un segundo parámetro de entrada que viene de los datos actuales. ¿Cuántas columnas tenemos en los datos actuales? Solamente dos, que son la frecuencia, qué tan seguido los clientes han estado activos, y qué tanto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Aquí, como vemos, no hay churn, no hay deserción. Eso es la que queremos predecir, es la que estamos tratando de predecir utilizando el modelo que acabamos de desarrollar. Y nuestro parámetro de salida, entonces, esa probabilidad de deserción va a ser una columna
y la podemos adicionar a esa tabla que acabamos de traer que contiene los datos actuales. Corremos y listo. Podemos ver ahora que la tabla actual tiene una nueva columna que se llama probabilidad de deserción. Esa nueva columna es el resultado de aplicar el modelo que desarrollamos en R y lo estamos aplicando directamente a la tabla con datos actuales. ¿Cómo podemos utilizar esta información? Bueno, pues queremos evitar que nuestros clientes actuales cancelen contratos. Entonces visualicemos quiénes son esos clientes actuales. Vamos a cerrar esta tabla. Vamos a enfocarnos solamente en la nueva con la columna que acabamos de calcular utilizando nuestro modelo. Visualicemos esta información. Podemos utilizar un Pareto, donde la columna que acabamos de utilizar nos va a generar ese Pareto. Vamos a generar un poco más de bins o agrupaciones para poderlo visualizar mejor. Ok. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estos clientes, bueno, estos puede que ya sea demasiado tarde, que ya están cancelando el contrato, pero ¿qué pasa con los que están acá? Estos clientes tienen una probabilidad muy alta de desertar. Aquí es donde tengo que enfocarme en hacer algo para evitar que estos clientes cancelen el contrato. Entonces, teniendo esa lista, vamos a hacer, por ejemplo, deme la tabla de quiénes son estos clientes, deme una visualización en detalle y deme la lista, el listado de quiénes son estos clientes. Aquí está mi lista, que es un subset de la tabla grande. Dígame también, por ejemplo, dónde están ubicados, de dónde vienen, en qué lugar. Entonces creamos una visualización en detalle, creamos un mapa que nos dice exactamente en qué lugar están viviendo estos clientes. Entonces puedo crear una mejor estrategia para seleccionar qué tipo de campaña voy a hacer para mantener estos clientes activos. En conclusión, puedo dar valor agregado a mi equipo de trabajo y decirles, bueno, estos son las personas que están próximas a desertar, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y así entonces estamos cerrando nuestro ciclo, nuestro proyecto, desde el rol del científico de datos. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de dejarnos sus dudas y comentarios y sobre todo de practicar lo que aprendimos descargando nuestra versión gratuita en spotfire.tibco.com/es para nuestra versión en español. Gracias y hasta la próxima.